Continuamos con la carta de Pedro. Carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 17 al 21. Por una cuestión de tiempo voy a leer solamente el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice así: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio y responsabilidad, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Padre, que me ayudes, que me asistas, Señor. Sé que no tengo la capacidad, Señor, de hablar de tus cosas. Por eso ruego, Señor, de tu Santo Espíritu, que me ayude, Señor, a poder exponer fielmente tu palabra. Y, Señor, y también te rogamos y te pido, Padre, que quebrantes nuestros corazones, que prepares, Señor, nuestros corazones, que sean tierra fértil para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, mi hermana, si así lo desea. Y vamos a continuar con esta hermosa carta del apóstol Pablo. Perdón, el apóstol Pedro, todavía no me lo puedo sacar a Pablo. La semana pasada vimos, a través de la exposición de nuestro hermano Matías, ¿no?, que nos habló de que tenemos un llamado a la santidad, un llamado a ser santos, como Dios es santo. Y vimos tres consideraciones de esto. La primera consideración, en primer lugar, vimos que teníamos que tener una santidad en nuestras mentes y en nuestras actitudes. Lo segundo, una santidad mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tercer lugar era el mandato de ser santos, ser santos. Y eso nos demandaba a estar preparados, ¿no?, a tener nuestro entendimiento listos, preparados, atentos, para tener cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que vamos a hacer, con nuestras actitudes, tener una mente en santificación, viviendo cada segundo de nuestra existencia, de nuestras vidas, ¿no?, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él va a regresar por su iglesia, que Él va a regresar por su pueblo, ¿no? Y teníamos que poner nuestros ojos en Él, estando preparados. Nuestra mente debía estar preparada. Y eso es como lo hacíamos, separándonos, apartándonos del pecado. Dice que somos santos, que éramos apartados, que hemos sido separados para glorificar a nuestro Señor. Hemos sido apartados para Él. Y como fuimos apartados para el servicio de Dios, fuimos comprados a precio de sangre. Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Cristo, a través de su muerte. ¿Para qué? Para apartarnos de este mundo pecaminoso, para ser distintos, para no ser iguales a este mundo, sino reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y así continuamos con esta exposición, que Pedro va a seguir hablando de lo mismo, ¿no? Que ahora que ya sabemos que tenemos una herencia incorruptible, que está preparada allí en los cielos, tenemos esta esperanza viva, nos demanda a que seamos santos, que nos santifiquemos. Y también ahora el apóstol nos va a decir en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, Pedro nos va a mostrar dos características de Dios, dos formas de cómo Dios se presenta. Primeramente nos muestra a Dios como Padre. Pero dice que va a juzgar, este Dios Padre, dice que va a juzgar sin acepción de personas. O sea que no solamente es nuestro Padre, sino que también va a ser nuestro juez. Dice que no va a haber acepción,
cada uno va a ser juzgado. Dice que Él es nuestro Padre. Si invocáis por Padre, eso significa que podemos, como hijos, podemos acercarnos confiadamente a Él. Que podemos ir y clamarle a Padre. Podemos acercarnos, podemos descansar en su amor, podemos descansar en Él. Puedo creer y debo creer que Él me ama y su amor no va a cambiar. Es así por la eternidad. Sabemos que Él es nuestro Padre y Él nos ama con un amor profundo e inalterable. Y esto es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre. Nos podemos presentar delante de Él y Él nos va a oír porque Él nos ama, porque Él dio a su Hijo. Y por medio de su Hijo y por medio de su sacrificio tenemos este libre acceso. Pero también dice que es un juez justo, un juez que no hace acepción de personas. Y eso me dice que un día me voy a presentar delante de Él, delante de este juez justo que no hace acepción de personas. Y me voy a presentar delante de Él. Y no le voy a poder ocultar nada en mi vida. Nada. Todo lo que hice, todo lo que pienso y aún lo que todavía no salió de mi mente, Dios lo va a juzgar. Nada puedo ocultar de Dios. Él examina nuestras vidas. Él va a examinar nuestras vidas. Y cuando nos presentemos delante de Él nos va a decir: hijo, ¿qué has hecho con los años que te dimos? ¿Que te he dado? ¿Qué has hecho con los años? ¿Qué has hecho con los dones que te di? ¿Qué has hecho con las obras que he preparado de antemano para que anduvieras en ella? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Le hemos obedecido? ¿Hemos vivido acorde a lo que Él nos manda a través de su palabra? Debemos recordar que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, pero también debemos recordar que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros un día. Pero aquellos que le llamamos Padre y que hemos sido alcanzados en su gracia, no vamos a tener el mismo juicio que aquellos que le rechazaron, aquellos que negaron a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han optado seguir al mundo, tomar su cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no va a ser el mismo juicio, porque ese juicio es un juicio de condenación. Pero el juicio que vamos a enfrentar a nuestro Señor va a ser por galardones. Vamos a dar cuenta por qué hicimos con lo que el Señor nos dio. Con aquellos dones, con todo ese tiempo que Él nos dio, con todo ese tiempo de vida, ¿qué es lo que hicimos? Y vamos a dar cuenta, por galardones. No vamos a perder nuestra salvación. No vamos a ser juzgados para ver si vamos o no camino al infierno. Pero sí va a ver cómo nos comportamos. Si realmente hemos sido hijos obedientes a nuestro Padre o si le hemos fallado. Y Pedro hace esta unión, ¿no? Vemos que Dios es Padre, pero también es un Dios juez. Es un juez. Dice que es un juez. Y Pedro ahora le va a exhortar, diciéndole: ustedes que invocáis a Dios como su Padre, ese que no hace acepción de personas, es juez, un día los va a juzgar. Y ahora va a demandar, Pedro le va a decir y los va a exhortar y les va a dar un mandato. Y les dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquellos expatriados, aquellos que estaban siendo perseguidos, Pablo
Pedro a través de esta epístola le está exhortando, le está diciendo, le está dando un mandato y también a nosotros nos está dando este mandato de conducirnos en temor. Todo este tiempo que estemos aquí en este mundo, somos peregrinos, estamos de paso, pero todo este tiempo debemos recordar que nuestro Dios es santo y debemos ser santos, y por esa razón debemos conducirnos en temor, sabiendo que es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. Debemos reconocer, y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol. Está recordando, por este mundo estamos de paso, no importa las aflicciones que pasemos, no importa las situaciones que estemos pasando en este momento. Dice que estamos de paso, somos peregrinos, no podemos venir y acomodarnos y sentirnos a gusto en este mundo, porque no es donde vivimos, estamos de pasada, simplemente, de pasada. No debemos preocuparnos en las cosas de este mundo, en las cosas que no sirven. Y lamentablemente, muchas veces solamente recordamos que es Dios nuestro Padre, ¿no? Y nos olvidamos que un día nos tenemos que presentar delante de Él, que en este mundo estamos de paso. Nos olvidamos, no nos damos cuenta, nos olvidamos fácilmente, ¿no? Y usamos la gracia para vivir de una forma pecaminosa, indigna. A veces nos olvidamos que somos hijos de Dios y decimos, no, Dios es mi Padre, me va a perdonar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero Dios es un juez, no es simplemente mi Padre, es un juez. Y vamos a dar cuenta de cada cosa que hacemos y cada cosa que no hacemos, como Dios nos manda. Dios es mi Padre, pero no puedo usar eso para justificar mi desidia, para justificar mi pereza espiritual, para justificar que dejo de lado las cosas de Dios por las cosas de este mundo. No me voy a poder justificar. Nada de lo que haga va a poder justificar. Muchas veces nos olvidamos y solamente recordamos que Dios es amor, que Dios es mi Padre, pero nos olvidamos que Él nos va a juzgar, a cada uno de nosotros. Vamos a dar cuenta por cada cosa que hagamos. Y eso nos debe llevar a una gratitud, a conducirnos con temor, no desperdiciando los días que Él nos dio, no desperdiciando el tiempo, las oportunidades que Él nos da para hablar de su palabra, para vivir agradándole a Él cada segundo de nuestras vidas, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Debe haber una actitud de agradecimiento. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, ¿por qué deben conducirse con temor? Porque ahora ya saben. Dice, ahora sus mentes que estaban ceñidas, sus mentes que estaban preparadas para recibir este entendimiento, ahora ustedes ya saben, ya conocen, ya entienden que fueron rescatados, que fueron comprados a precio de sangre, que antes eran esclavos del pecado, siervos del pecado, hasta que confiamos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que hemos entendido, hasta que Dios nos dio ese entendimiento, nos abrió el entendimiento y hemos podido comprender que ya no somos más esclavos del pecado. El pecado no tiene potestad, no tiene autoridad sobre mi vida, sino que ahora le sirvo a Cristo. Él es mi Señor. A Él le sirvo. Simplemente a Él. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir.
Eso significa que ya no debemos vivir como vivíamos antes. Ya no debemos adorar al pecado, no debemos servir al pecado. No debemos amar al pecado, no debemos amar las cosas de este mundo, no debemos seguir sus pasiones, sino que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y debemos servirle y vivir unas vidas dignas, santas para Él, solo para Él. Y esto, recordaba, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y cuando habla de vana, está hablando de algo inútil, algo que no es perecedero, que no dura. ¿No? Y recordaba hace muchos años, aquellos que estaban acá en Buenos Aires en el 2007, 9 de julio, ya estábamos cerca de esa fecha que cayó nieve, ¿recuerdan? Que nevó. Bueno, me acuerdo esa fecha, yo me tocó trabajar, volví del trabajo porque me decían que estaba nevando, yo no le creía a mi jefe, pero bueno, me dijeron, bueno, llegamos a casa, nevó, hicimos un muñeco de nieve, ¿no? Que estaba todo lindo, bonito, con mis hijas, eran chiquitas, pero el otro día ese muñeco no estaba más, o sea, estaban las ramitas nomás, ¿no? Que era lo único que había quedado, y me puse a pensar, ¿no? Y este muñeco de nieve que aparentemente estaba medianamente pasable, podríamos decir, no era un gran muñeco de nieve, pero por más esmero que le pusimos, desapareció. Así es esta vana manera de vivir. Nuestra vida sin Dios es así. Parece que está firme, parece que es resistente, parece que es duradera. Pero en realidad es sutil, perece. Es sin sentido, es algo inútil. ¿Por qué? Porque está sin Dios. No tiene el propósito por el cual fue hecho. Es algo sin sentido, es algo inútil. Dice que fuimos rescatados de ese tipo de vida, de una vida inútil, sin sentido, sin Dios. Y fuimos rescatados. Ahora nuestra vida tiene sentido. Ahora nuestra vida ya no es vana, sino que tiene sentido. Y ese sentido es Cristo. Él ese es el sentido de nuestras vidas. Él. Y todo lo que no está hecho para su gloria, para glorificar su nombre, va a desaparecer, va a perecer. Y sigue diciendo que esto no fue, que fuimos rescatados, ¿no?, de esta vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, no con cosas de este mundo, dice, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Pensando en esto, si hubiera oro, plata, algún tesoro material que pudiera pagar el precio por cada alma perdida para rescatarnos, Dios seguramente lo hubiese hecho. Pero el problema es que Dios nos tiene y nos tenía que rescatar del pecado. Y una justicia perfecta no se puede pagar con oro, no se puede pagar con plata. No hay valor en este mundo que pueda pagar para poder rescatarnos. Solamente alguien justo debía pagar el precio por nuestras almas. Solamente una persona justa. Nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Aquellos que le hemos reconocido y hemos confesado que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no solamente le confesamos, sino que también vivimos vidas agradables a Él. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, como ese animal perfecto en el Antiguo Testamento que era ofrecido
por el sacerdote en sacrificio. No podía tener defecto. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía ningún tipo de defecto. Él no tenía pecado y Él no tiene pecado. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros. Su justicia es perfecta. Él cumple todas las demandas del Padre. Y ese fue el precio. Y solamente Él lo pudo pagar. Solamente Él lo pudo pagar. Hay muchos padres aquí en la iglesia. Y recordaba, ¿no?, este sacrificio de nuestro Señor, ya que el Padre dio a su Hijo. Y recordaba a pequeños, ¿no?, así como la hija de nuestro hermano Benjamín, Timo, Natán, pequeños niños, ¿no?, de acá de la iglesia, que muchos los tienen en brazos, esos pequeñitos, ¿no? Y recordaba este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y decir, si yo tuviera que estar en el lugar, ¿no?, de decir, bueno, mi hijo es el que tiene que dar la vida por la humanidad, ¿qué es lo que haría? Seguramente diría, bueno, lo siento por la humanidad, ¿no?, pero es mi hijo. Pero Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para que podamos acercarnos a Él. Y si hemos comprendido, si hemos entendido esta verdad, el altísimo precio que Él tuvo que pagar para que podamos decir que Él es nuestro Padre, eso nos debe llevar a glorificar a Dios con nuestras vidas. Debemos reconocer esto. Y sigue diciendo, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios no está improvisando. Dios lo que hizo no es algo que le tomó por sorpresa. Dios ya lo preparó de antemano. Antes de que naciéramos, Dios ya había preparado a ese Cordero perfecto, a ese Cordero sin mancha. Dios ya lo había preparado, ya lo había designado. Y eso también nos lleva a tener ánimos, hermanos, cuando pasemos momentos de dificultades, momentos de aflicciones, cuando quizás viene a nuestra mente, tú no eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Recuerda que Dios ya lo predestinó. Dios, antes que naciéramos, antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Dios ya había preparado ese Cordero en sacrificio por cada uno de nosotros. Dios lo había preparado. Y debemos recordar esto, ¿no? Entender que si estamos acá, no es por nuestras fuerzas, no porque somos mejores, sino porque Dios nos escogió. Él dio a su Hijo y a través de su Hijo podemos acercarnos a Él. El versículo 21, ya finalizando, dice, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La única manera de acercarnos a Dios, de recibir el favor de Dios, de recibir su gracia, su perdón, su plan eterno, es en Cristo. No hay otro camino. Es en Cristo. Cristo Jesús es el fundamento de nuestra salvación. Solo en Él hay salvación. No hay otro. No hay otro. Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo glorificado, que va a volver. Va a volver. Volverá para traernos la gracia que ahora no vemos, pero que nos va a transformar cuando Él venga instantáneamente. Algo que
que debemos anhelar. Si somos verdaderos hijos de Dios, es algo que debemos anhelar, que el Señor venga y nos pueda transformar. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder ser santos como Él es santo. Vamos a ser como Él. Vamos a poder servirle y adorarle de la manera que Él se merece, de una manera digna, sin pecados. Eso nos debe llevar a amar a nuestro Señor, a adorar a nuestro Señor y escaparnos del pecado, decirle no al pecado. Si hemos entendido esta verdad, que somos escogidos, debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto, agradable a Dios, siendo hijos obedientes, conduciéndonos con temor al Señor, entendiendo que Él es nuestro Padre, pero también va a ser nuestro juez. ¿Cuánto tiempo? Todo este tiempo que estemos aquí, de paso. Somos peregrinos. Todo el tiempo que estemos yendo por este mundo, debemos servirles solamente a Él. Olvidarnos de las cosas de este mundo. ¿Y por qué? Porque hemos sido amados como nunca podíamos haber soñado, que somos amados con un amor profundo que ha dado su Hijo por amor de cada uno, por cada uno de nosotros. Ese amor eterno. Y eso nos debe llevar, hermanos, a santificarnos, a buscar cada día más del Señor, a querer agradarle cada día más. Si somos hijos de Dios, debemos buscar agradarle a Él, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Pero si nos visitas por primera vez o te has dado cuenta que no eres un verdadero hijo de Dios, porque tu vida no da frutos de amar a Dios, hoy es el día. Ven a Cristo, corre a Cristo, que en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. No creas porque eres joven, tienes buena salud o que tienes tiempo. Estamos de paso. Hoy estamos, mañana no sabemos. Somos como la niebla, dicen las Escrituras. Hoy es el tiempo de salvación. Ven a Cristo hoy, corre a Cristo, abrázate a Cristo, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te ruego que me ayudes, Señor, y que ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, a poder serte fiel, Señor, a poder